Dios le bendiga, Sendero de la Cruz. Este es su pastor, el reverendo Labro C. Hernández. Una vez más vengo delante de ustedes para traerles palabra de Jehová. Tengo una palabra muy especial para ustedes porque hoy, durante esta semana, estamos celebrando un evento universal que todo el pueblo cristiano le llama como Semana Santa. ¿Qué significa Semana Santa? ¿Qué quiere decir esto para el pueblo cristiano? Para aquel pueblo que ama y quiere servir a Dios. Pues precisamente esto es lo que yo voy a hacer. Les voy a traerles el significado de la Semana Santa. Si puedes ir conmigo a Lucas capítulo 23, versículo 33. Una vez más, Lucas capítulo 23, versículo 33. Así nos dice la palabra del Señor. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y a los dos malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Esta es la historia del cristianismo. Este es el objetivo por el cual Jesús vino a este mundo. Desde el principio, cuando él era joven, le dijo a sus padres: en los negocios de mi padre me conviene estar. Por lo tanto, Jesús supo su destino, él supo la razón por la cual había venido a este mundo. Ahora se encontraba al final de su ministerio, en la última semana de su vida aquí en la tierra. Empezó, como todos nosotros sabemos, ese domingo pasado. Ese domingo pasado le llamamos el Día de Ramos o el Día de la Entrada Triunfal. Jesús entró en Jerusalén montado sobre un pollino, y mientras él venía hacia Jerusalén, todo el pueblo empezó a poner ramas, palmas delante de él, sus túnicas, mientras iba pasando el pollino, y la gente clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el Rey que viene. Jesús entró triunfantemente a Jerusalén. ¿Y qué significa esto? ¿Por qué le llamamos el día triunfante? Porque Jesús simbólicamente debe de venir triunfantemente en el corazón de toda persona. Por eso vino a morir en la cruz del Calvario. Vino a morir en la cruz del Calvario para hacer una entrada triunfante en tu vida, en tu corazón. Si Él no viene a tu vida, el propósito por el cual murió en la cruz de Calvario no se va a realizar. Y toda persona que no ha invitado a Jesús como su Salvador personal, como su Señor de señores, tiene que invitarlo para que Jesús haga una entrada triunfal en su vida, así como la hizo en Jerusalén. Cuando entró en Jerusalén ese domingo, sabemos nosotros que el día y noche solamente duran 24 horas. Entra el lunes. Y lunes es considerado como lunes de autoridad. ¿Qué fue lo que hizo Jesús ese lunes? La Biblia nos hace saber que salió de Jerusalén y mientras iba a su lugar de destino tenía hambre y vio una higuera. Y fue hacia la higuera para buscar fruto en ella, para buscar un higo para comer, y no encontró ningún fruto. Por lo tanto, Jesús vio la higuera y la Biblia nos dice que la maldijo. Pero antes de salir, en el templo Jesús vio a los vendedores, vio a las personas negociantes en la casa de Dios, y a cada uno los echó fuera, los corrió, diciendo que habían hecho la casa de oración una casa de ladrones. Pero la Biblia nos hace saber a nosotros que ese lunes, cuando iba de regreso hacia Jerusalén, los discípulos vieron esa misma higuera. Pero en esta ocasión la vieron seca. Por lo tanto, Jesús es considerado una persona de autoridad. Y le llaman ese lunes día de autoridad porque utilizó su autoridad. ¿Qué simboliza ese día? Simboliza que Jesús debe de tomar autoridad
en la vida tuya, en la vida mía. Si Él ha hecho una entrada triunfal en nuestro corazón, Él tiene que tomar autoridad en tu vida, en mi vida. Él debe hacer nuestra vida una vida de oración. Él debe hacer en nuestra vida una vida llena de frutos. Por eso el lunes es llamado día de autoridad. Se pasa el lunes, llega el martes. ¿Qué es lo que sucede el martes? Pues si tú lees los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tú vas a ver las enseñanzas que Jesús dio durante ese día martes. Escuchen, dio más de 20 estudios, más de 20 sermones. Para muchos ministros, para muchos cristianos, un sermón o 2 sermones por semana son muchos. ¿Te imaginas Jesús solamente el martes trajo más de 20 enseñanzas, 20 sermones? Lea los evangelios, allí están escritos. ¿Cómo es considerado lunes? El día lunes martes. El día martes es considerado día de controversia. Lunes fue día de autoridad. Martes es considerado día de controversia. ¿Por qué? Porque cuando Él trajo estos estudios, estos sermones, trajo remordimiento de conciencia. Trajo que estas personas se vinieran en contra de los principios que Él estaba presentando. Porque en nuestra vida con Dios no pueden haber compromisos. Tú y yo, si hemos permitido que Jesús haga una entrada triunfal en nuestra vida y le damos autoridad en ella, tú y yo no nos podemos comprometer con el mundo. No podemos amar a Dios y amar al mundo. Y cuando queremos nosotros servirle a Dios, entra una controversia dentro de nosotros. Por eso el domingo es llamado día triunfante o entrada triunfante. El lunes es llamado día de autoridad. Y el martes es llamado día de controversia. Debe de haber una lealtad hacia nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Llega miércoles, como hoy. ¿Qué sucede en el día miércoles? Si lees los evangelios, tú vas a encontrar que no hay ninguna señal de la vida del Señor Jesús en el día miércoles. Los comentaristas dicen que fue a la casa de Lázaro para descansar. Y tú y yo nos podemos recordar del sermón que les traje la última vez. Dios le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Después de que Jesús ha venido a hacer una entrada triunfal en nuestra vida y le hemos dado autoridad para que Él tome control de nosotros, va a causar controversia. Y la Biblia nos dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales. Por lo tanto, necesitamos tiempo de descanso. Estamos ahorita en tiempo de descanso. Pero que ese tiempo de descanso sea un tiempo en el cual tú y yo podemos descansar en el Señor. Se pasa miércoles y llega jueves. ¿Qué sucedió el jueves? Los evangelios nos hacen saber a nosotros que el jueves Jesús solamente la pasó con los apóstoles. Les dio todo ese día a ellos. Ese día es considerado día de intimidad. ¿Y qué simboliza día de intimidad? Dios quiere intimidad con nosotros. Dios quiere relacionarse contigo y conmigo. Si hemos tomado tiempo para descansar y hemos descansado en Él, necesitamos esta relación íntima con nuestro Padre Celestial a través de Cristo Jesús. Ese día jueves la Biblia nos hace saber que Jesús no solamente celebró con los discípulos la Santa Cena, sino que también les lavó los pies.
Y después los invitó al huerto de Getsemaní para orar con ellos. Conocemos la historia. Pero ese día es llamado día de intimidad. Una intimidad entre Dios y tú. Pero después entramos al viernes. ¿Qué significa viernes? Viernes significa día de crucifixión. Y muchas personas no entienden esto. Pero escuchen, Jesús despertó el jueves por la mañana. La pasó todo el día, toda la tarde y toda la noche con sus discípulos. No vemos que fue a dormir. Pero cuando estaba en el huerto de Getsemaní, más o menos como a medianoche, Jesús fue arrestado y fue llevado a la casa de Caifás. Ahí fue juzgado, fue maltratado, fue golpeado por los soldados de Caifás. Pero escucha esto, no había dormido. Ya tenía más de 24 horas que Jesús no había dormido. Pero después lo vemos que durante toda esa noche, hasta la madrugada, Jesús es llevado de un lugar a otro lugar para ser maltratado, para ser juzgado malamente. Muchas leyes se quebraron. Nos dice la historia que más o menos a las 9 de la mañana ese viernes, Jesús fue crucificado. Y mientras él estaba en esa cruz, en el lugar llamado La Calavera, dos malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda, se escucharon ciertas frases famosas del Señor Jesús. Frases como esta. Desde la cruz de Calvario, Jesús vio hacia el cielo y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después, mientras un malhechor se estaba burlando de él, el otro malhechor dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo estas palabras a este malhechor: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Desde la cruz del Calvario, Jesús ve hacia abajo y ve a María, su madre, y ve al apóstol amado, el más joven llamado Juan, y ve a María y le dice: mujer, he ahí tu hijo. Y ve al discípulo y le dice: hijo, he ahí tu madre. Después se pasa un tiempo más y la Biblia nos dice que Jesús ve hacia el cielo y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Durante ese tiempo hubo oscuridad, hubo temblores, hubo señales en el cielo, pero Jesús todavía estaba crucificado. De repente clama diciendo: tengo sed. A rato se pasa otro tiempo y dice: consumado es. Y termina con estas palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todo esto empezó a suceder cuando fue crucificado, y la historia nos dice, y bíblicamente si estudias los versículos y ves el tiempo cronológico y todo eso, Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana. Ya para las 3 de la tarde, según la palabra del Señor y según la historia, Jesús dio su último suspiro aquí en la tierra. Ese viernes a las 6 de la tarde empezaba el día sábado, y ya después, empezando a las 6:01 de la tarde, ya ningún judío puede hacer nada porque empieza el día sábado. Entonces el cuerpo de Jesús y el cuerpo de los malhechores debería ser bajado de esas cruces. Fueron hacia donde estaban los ladrones y le quebraron los pies para que se murieran rápido. Cuando llegaron a Jesús, nos dice la Biblia que él ya estaba muerto. José de Arimatea tenía una tumba personal, y dice la Biblia que lo bajaron a Jesús y lo llevaron a la tumba de José de Arimatea. Viernes, día de crucifixión. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué simboliza esto? Simboliza que tú y yo, así como Cristo fue crucificado,
tú y yo tenemos que crucificar la carne con nuestros deseos y pasiones. Si Jesús ha hecho una entrada triunfal en nuestra vida y le hemos dado autoridad, y esto ha causado controversia en nuestra vida, mas aún así le hemos dado lugar para descansar en Él y hemos logrado tener una intimidad con Él. Jesús quiere que tú y yo continuemos crucificando nuestros deseos, nuestras pasiones para Él. ¿Qué sucede después de esto? Entra sábado. Y sábado es considerado día de gloria. Si tú lees la palabra del Señor muy especial en la carta de los Efesios, vemos nosotros lo que hizo Jesús. Jesús fue sepultado, pero bíblicamente vemos que fue al lugar donde se encontraban todos los justos que habían muerto, con la esperanza de un Mesías, de un Redentor, porque Job dijo en una ocasión, yo sé que mi Redentor vive. Entonces todas aquellas personas que habían muerto con la esperanza de ver su Redentor, Jesús fue hacia ellos. Y la Biblia nos dice que los sacó del Seol, los sacó del seno de Abraham y los llevó al paraíso, al tercer cielo. Ese día es considerado día de gloria. En una ocasión, cuando resucitó, le dijo a una mujer, no me toques. Todavía no he sido preparado. Y yo quiero que sepas esto, que sábado, día de gloria, significa que un día Jesús a ti y a mí nos va a llevar ante su presencia. Ahorita estamos en un tiempo de preparación, pero muy pronto se acerca ese día en que tú y yo vamos a ser llevados ante la presencia del Señor. Este día sábado, que es llamado día de gloria, es un día, simboliza un día de preparación. Después llega el domingo, día de resurrección. Y este próximo domingo voy a estar trayéndoles un sermón sobre el poder de la resurrección. Por lo tanto, te esperamos este próximo domingo. Pero quiero que sepas algo muy interesante. Mi esposa y yo fuimos a Jerusalén hace muchos años atrás. Fuimos a esa tumba. Y esa tumba está vacía. Quizá nuestros templos este próximo domingo van a estar vacíos, tal como esa tumba se encuentra vacía. El cuerpo de Jesús no está en esa tumba. Esa tumba está vacía. Y quizá nuestros templos van a estar vacíos. Pero tienes que entender algo muy importante. Que tu corazón no está vacío. Cristo Jesús vive en él. Y si tú no has invitado a Jesús como tu Salvador personal, invítalo para que no tengas un corazón vacío, sino que Cristo Jesús venga a reinar en tu vida, porque por eso vino triunfante a Jerusalén. Yo quiero hacer una oración por ti. Yo quiero bendecirte. Yo sé que te he traído palabra del Señor. Por lo tanto, ahí donde estás, reciba esta bendición. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que toda persona que ha escuchado tu palabra pueda sentir la misma presencia de tu Espíritu que yo estoy sintiendo. Tal como cuando nos reunimos en el templo y tu presencia viene sobre nosotros, ven sobre tu pueblo. Y ahí donde ellos se encuentran en su hogar, que ellos puedan sentir la unción de tu Espíritu Santo sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, recíbelo. Recibe esta unción. Créelo. Dios te bendiga. Amén.